este tema que nos tiene preocupados a todos los vecinos de las comunas de Viña del Mar y la comuna de Valparaíso. Y lo vamos a hablar a esta hora de la tarde con la doctora Estela Tapia Venegas, quien es académica de la Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, precisamente en Valparaíso, a quien ya tenemos en pantalla a esta hora de la tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Revisábamos recién esta información que es verdaderamente preocupante y queremos hablar sobre el punto de vista técnico. ¿Qué implicancia, cierto? ¿Qué implica que algunas playas estén registrando estos niveles de coliformes fecales que duplican o incluso multiplican por 10 la norma sanitaria? Ok, bueno, los coliformes fecales son un indicador, ¿cierto?, que tenemos en esta norma que implicaría contaminación fecal, o sea, contaminación fecal que puede ser humana o animal. Y por lo tanto, esto, ¿no es cierto?, nos estaría diciendo que hay probabilidades de que tengamos patógenos entonces en el agua, que pueden ser bacterias, ¿no es cierto? Y además podríamos decir que bueno, si estamos detectando ciertos niveles, ¿no es cierto?, de contaminación, estaríamos diciendo, ¿no es cierto?, implicando que habría alguna contaminación, podría ser un episodio tanto continuo como también podría ser intermitente. Por otro lado, Estela, tenemos este límite, ¿cierto?, que son de 1000 el número más probable. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Esa es la unidad de medida, número más probable, ¿sí? Exacto. Que el número más unidad probable de medida está establecida en el Decreto Supremo número 144. ¿Este número 1000 es suficientemente exigente bajo los estándares internacionales o podría considerarse desactualizado en nuestro país? Bueno, efectivamente la unidad es 1000 NPM por 100 ml. Y en realidad, bueno, en otros países no solo ese es un indicador de contaminación fecal, también pueden ser otros más específicos, como por ejemplo medir directamente E. coli o enterococos, porque en realidad los coliformes, o sea, este indicador de coliformes fecales es un conjunto de bacterias que no solo pueden crecer en el intestino, sino que también, y que son esas las que causan enfermedades, sino que también pueden otras también crecer en sedimentos. Entonces, para ser más específico y realmente tener esa certeza de que hay efectivamente contaminación fecal y que podemos enfermar, en otros países se utilizan estos otros indicadores. Estela, y en el caso del emisario submarino Loma Larga, ¿cierto? Ese es el nombre que tiene este colector, por decirlo de alguna forma. ¿Es técnicamente posible que, pese a que cumple con la normativa, factores como la surgencia o las corrientes marinas devuelvan estos contaminantes quizás hacia la costa? Porque este emisario submarino, ¿cierto?, llega, como bien dice el nombre, ¿cierto?, extrae bastante lejos estas coliformes fecales. ¿Puede ser que quizás por distintas alteraciones, al distintos factores del océano, estos se devuelvan hacia la costa? Bueno, el mar es un sistema complejo y por eso entonces, de hecho, ¿no es cierto?, el emisario descarga en un punto y la gracia, ¿no es cierto?, de los emisarios es que dispersa esa contaminación en el punto en donde se descarga, que es a metros de la costa. Y luego de eso, por eso es muy trascendental el monitoreo para saber si realmente es efectivo eso. Entonces, en realidad es importante hacer ese monitoreo y que ojalá también todos podamos conocer esos datos para tener esa claridad en realidad de si especialmente ese emisario está devolviendo o no contaminación. ¿Y cómo se puede explicar que si bien los estudios, cierto, que son independientes y estudios de distintas universidades, de distintos organismos, detectan que hasta 23.000, número más probable, cierto, NPM, en ciertos puntos del océano, mientras que las autoridades insisten y sostienen que no habría ningún tipo de incumplimiento? ¿Cómo se explica esto?
En la normativa que tenemos en el decreto 144 que mencionabas, no sale explícitamente cómo se debe hacer el monitoreo. Eso está en una norma aparte que también sale mencionada en ese decreto, pero no hay el detalle de cuáles son los puntos de monitoreo que tiene cada playa. Entonces, al final, sí, yo como investigador voy y tomo muestras y el CEREMI toma muestras, pueden tomar en distintos puntos y justamente como te comentaba, que la contaminación puede venir, ¿no es cierto? Si es intermitente o continua, puede venir desde un punto y luego se dispersa. Si yo estoy tomando justo en el punto en donde está la contaminación, puedo tener concentraciones más altas y en el punto en donde a lo mejor tomó CEREMI no había esa contaminación porque ya se había dispersado. Entonces, eso es súper importante a la hora de poder evaluar los monitoreos de cada entidad que lo hace, ¿cierto? Es elegir bien los mismos puntos y además la hora, la frecuencia, la temporalidad que están usando ellos para evaluar realmente lo que se está estudiando. Bueno, y también hablamos de playas tanto de la comuna de Valparaíso y la comuna de Viña del Mar, que en la región tenemos playas, o sea, tenemos un borde costero que es bastante extenso. En Viña del Mar, por ejemplo, tenemos ¿cuántas playas? Si cuento la rápida, cuento al menos 5 o 6 playas que están en distintas partes de la costa de Viña del Mar. Entonces, claramente, quizás la contaminación de Caleta Barca puede ser completamente distinta a la que tiene el balneario Las Salinas, por ejemplo. Exacto, claro. Porque puede ser desde un punto, no sabemos exactamente, hay que estudiar eso. ¿Dónde se tomó en el fondo esta muestra? Puede ser distinta, como lo decías tú, ¿cierto? La CEREMI lo toma quizás en una playa, pero el estudio de la universidad lo toma en otro lugar. O definitivamente en la misma playa, dentro de la misma playa. Que la ya profundidad, amplia, ¿verdad? No solo la profundidad, porque en realidad en el decreto supremo 144 se toma la superficie, porque en realidad estamos midiendo si nos va a afectar la contaminación por contacto directo, o sea, por bañarnos en la playa. Pero por ejemplo, es larga, ¿no es cierto?, la playa, y el agua de una playa no es homogénea, sino que heterogénea a lo largo. Entonces, si yo estoy tomando en un punto aquí y yo tomé por acá, puedo haber tenido un valor distinto, porque a lo mejor justo el punto donde yo tomé estaba más cerca del lugar en donde estaba ocurriendo el punto de contaminación, de donde a lo mejor quizá venía una corriente con esa contaminación y que no alcanzó a dispersarse. Bueno, y como tú lo mencionabas también hace unos minutos, Estela, el océano es un terreno complejo, ¿cierto? No es variable, no tiene una constante, va cambiando, ¿cierto? Dependiendo también, me imagino, de los factores climáticos. Por ejemplo, también, ¿qué tan determinantes pueden ser, ¿cierto?, en este territorio que ya es complejo de por sí? ¿Qué otras fuentes, como quizás ríos, esteros, tenemos también conexiones irregulares en distintos puntos de la costa, campamentos que no cuentan con alcantarillado? En este tipo de contaminación costera, ¿qué tan determinante pueden ser estos factores? Totalmente determinante, o sea que un lugar va a ser totalmente un aporte directo si es que tiene cierta contaminación, y especialmente si yo justo estoy tomando la muestra justo en el punto en donde se encuentra el mar y el estero ya venía con una contaminación por quizá algún aporte relacionado con alguna toma, por ejemplo, con alguna descarga ilegal. Claramente puedo ver una concentración más alta ahí, y luego a lo mejor si me alejo un poco, ¿no es cierto?, de lo largo de una misma playa, podría tomar otro valor exactamente, porque no vamos a decir que a lo largo de la playa va a tener las mismas concentraciones. Por eso es súper importante el tema de determinar bien los monitoreos que se están haciendo a lo largo de la playa y efectivamente determinar los puntos en donde se esté teniendo contacto directo con las personas. Estela, y visto, ¿cierto?, desde el punto de vista de la ingeniería ambiental y también, por supuesto, con la expertise que tú tienes, ¿los emisarios submarinos siguen siendo una solución adecuada, una solución correcta para la disposición de aguas tratadas, o requieren de un rediseño y quizás mayores exigencias tecnológicas? Sí, bueno, los emisarios hoy en día se usan en Chile muchísimo, en las ciudades costeras, pero también se usan internacionalmente. O sea,
desde un punto de vista de ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, es un tratamiento, porque el agua, el mar, ¿no es cierto?, va a tener mayor capacidad de autodepuración. Sin embargo, hoy en día, con todo el tema de hidrogen, en realidad no es tan lógico en realidad tomar esa agua contaminada y considerarla un residuo, sino que en realidad hoy en día hay que pensar como en una economía circular y tomar esa agua que al final ya no es un residuo, sino que podría ser un producto o una materia prima para generar, ¿no es cierto?, un agua más limpia, porque si yo descargo agua, está contaminada, pero que no es salada, sino que es un agua, ¿no es cierto?, que podríamos sacarle la contaminación, y existe la tecnología para hacerlo, y descargarla, por ejemplo, al río, la podríamos aprovechar mucho mejor que descargarla al río, al mar, ¿no es cierto?, y transformarla en agua salada, porque a la hora después de buscar agua potable, hacer una desalinizadora, tiene un costo bastante alto energéticamente desalinizar agua. Entonces, si bien es un tratamiento los emisarios, yo me voy por ese punto de que es más adecuado tratar de pensar de manera circular y que esta agua no es un residuo, sino que es una materia prima que podríamos revalorizar. Estela, y por otro lado, que quizás es uno de los puntos de vista que más le interesa a la ciudadanía y que mayor alarma, ¿cierto?, genera este tipo de información. ¿Cuáles son los riesgos reales que enfrenta la población que se baña en estas playas de Valparaíso y de Viña del Mar? ¿Y qué grupos podrían ser los más vulnerables a enfermedades que estén asociadas específicamente, ¿cierto?, a las coliformes fecales que superan esta norma en las playas? Bueno, el indicador de coliformes fecales, como te decía, es un indicador de contaminación fecal y por lo tanto ese tipo de contaminación tiene probabilidades de generar enfermedades gastrointestinales, otitis, conjuntivitis, dermatitis también, y especialmente en niños también, y bueno, y alguna persona más sensible a eso, a esa contaminación también podría ocasionar, pero especialmente grupos niños son los que podrían ser más perjudicados. ¿Y qué medidas concretas se deberían adaptar, cierto? Se deberían adoptar para poder, por ejemplo, en monitoreo, en fiscalización, en modernización normativa? ¿Qué medidas serían las que podríamos adoptar para evitar justamente que este problema se siga repitiendo constantemente cada temporada? Porque esto no es algo nuevo. Este estudio se realiza prácticamente todos los veranos y es prácticamente todos los veranos que arroja el mismo resultado. Claro. Principalmente hacer mayor cantidad de monitoreo y que el monitoreo realmente sea transparente, porque hoy en día es difícil encontrar esos datos de dónde se tomaron las muestras, cuáles fueron los muestreos los puntos de muestreo, cuáles fueron los valores exactos de que se midieron por ejemplo, este indicador coliformes fecales. Y eso es bastante interesante. Podríamos hacer un seguimiento más adecuado y a su vez también reevaluarlo y estudiarlo con distintas investigaciones en universidades. Además, no solo evaluar este indicador, como te decía, de coliformes fecales, sino que también podríamos, hoy en día hay mucho más tecnología que solo hacer coliformes, medir E. coli o enterococcus, que son mucho más precisos porque nos dicen, ¿no es cierto?, que realmente son estas bacterias que crecen en el intestino y que van a generar cloruro. Y por último también es importante investigar las fuentes, claramente, de dónde provienen eso. Para eso hay que hacer un monitoreo no solo de las playas, sino que también de los esteros, de los ríos que desembocan, cosa de definir realmente de dónde viene esa contaminación. Un tema que sin duda da que hablar y preocupa no solamente a los habitantes, sino que también a los visitantes de nuestra región de Valparaíso. Nos hacemos llamar como Viña del Mar la capital turística de Chile, ¿cierto? Y tenemos unas playas que de verdad
al parecer dejarían bastante que desear. Vamos a estar conversando sobre este tema y vamos a seguir ampliando. Doctora Estela Tapia Venegas, académica de la Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Muchas gracias por estar esta tarde junto a Pura Noticia PM. Que esté muy bien. 7 de la tarde con 29 minutos de este miércoles.